Rodolfo dice que suena muy extremo, me imagino que es lo que quise decir. Voy a tratar de hacerles ver que en efecto lo que quiero estudiar tiene que ver con condiciones extremas en la teoría que conocemos volviendo a las interacciones fuertes, que es la termodinámica cuántica. Cuando hablo de condiciones extremas, estoy hablando de sistemas que sienten interacción fuerte, pero en donde hay algo externo que es intenso. Por ejemplo, la temperatura o la densidad, o como voy a mostrarles en gran parte de la charla, la presencia de un campo magnético de intensidad variable, pero al final de cuentas puede ser también muy intenso. Ahora, esto puede sonar como que ¿a qué quieres estudiar eso? Suena como raro. Pero no es tan raro. Resulta que existen sistemas en la naturaleza que deben ser descritos de esa manera, y eso es lo que queremos hacer, describir la naturaleza. Y, por ejemplo, uno de estos sistemas es el universo total. Hace 3.7 mil millones de años, resulta que después de la gran explosión, creemos que el universo atravesó por una etapa de inflación, si ustedes quieren, pero después era una sopa verdaderamente caliente y densa de las partículas elementales que existen hoy en día. Eso quiere decir que había muchas interacciones entre ellas, y al haber muchas interacciones, la pregunta es ¿cómo es que estas interacciones pueden ser descritas bajo tales circunstancias? ¿Cómo incorporamos la temperatura? ¿Y cómo incorporamos la densidad? ¿Y cómo incorporamos algún otro agente externo que pudo haber estado presente para tratar de entender la evolución del universo desde entonces hasta la fecha? ¿Cómo tuvo que ver estas condiciones en por ejemplo, la formación de estructura o la abundancia de los elementos, etcétera, etcétera? Esa es una de las uno de los sistemas físicos donde esto puede la relevancia. Otro sistema físico, por supuesto, es el interior de objetos compactos, una estrella de neutrones. Es un objeto que, después de que se le acabó el combustible nuclear, la gravedad hizo que esta estrella estuviera muy, muy compacta. Son objetos del orden de la masa de la Tierra, pero en un radio del orden de 10 kilómetros. Entonces, puede imaginarse una roca bien densa. Y la pregunta es: ¿qué pasa en su interior? La densidad podrá estar haciendo que, por ejemplo, la rotación sea anómala, en el sentido de que es un superfluido tal que permite que esté rotando muy rápidamente esta estrella, el interior de esta estrella, y por tanto tengamos pulsares de muy alta frecuencia. Eso también es lo que quiero estudiar, porque en el interior de estos objetos se encuentra materia que interactúa fuertemente. Y el tercer ejemplo, que de hecho voy a dedicar mucho de la charla a describir, tiene que ver con otras circunstancias que no sucedieron hace mucho o bien están lejos, sino que están muy cerquita. Y esos son experimentos que se realizan en laboratorios terrestres, haciendo colisionar núcleos de elementos pesados. La razón por la que queremos hacer los elementos pesados es porque la densidad inicial va a ser alta, para empezar, y entonces vamos a poder producir materia que, hay muchas partículas que se producen en estas condiciones y que puede también interactuar en situaciones en las que la temperatura y la densidad son no distanciadas. Esas son las condiciones de elementos pesados relativistas. Entonces, ¿por qué o cómo describimos este tipo de materia? Pues lo que hacemos, puesto que estamos hablando de un sistema estadístico, es recurrir a la noción de equilibrio. Entonces nos conviene hacer un diagrama de fase. A este diagrama de fase le voy a llamar la diagrama de fase de la cromodinámica cuántica, que es la teoría que describe la interacción fuerte. Y, un poco arbitrario, en el eje vertical voy a poner la temperatura, en el eje horizontal la densidad medida como el potencial químico asociado a una carga conservada, en este caso el número barión. Entonces piensen en el eje horizontal como la densidad. En realidad, más técnicamente sería el potencial químico, que es qué tanta energía tengo que invertir para un barión en el sistema. Y en el eje vertical la temperatura. Entonces, supongamos que podemos lograr que esta materia esté en equilibrio térmico, equilibrio estadístico. La pregunta que nos hacemos es: ¿habrá transiciones de fase? Y esto es un dibujo, es una
concepción artística de qué es lo que sucede con un diagrama de este tipo. Bueno, para densidades bariónicas del orden de la densidad nuclear y temperaturas muy bajitas, tenemos la materia nuclear ordinaria, muy corriente. Aquí estamos nosotros. Nosotros estamos hechos de núcleos, ¿no? Entonces aquí vivimos. ¿Pero qué pasa si calentamos esta materia? Bueno, vamos a calentarla cerca del eje vertical, es decir, con el potencial químico cercano a cero. Y vamos a calentar y calentar y calentar, y resulta que se ha encontrado desde varios puntos de vista, uno de ellos, quizás el no menos importante, cálculos de esta teoría, pero utilizando una técnica en Monte Carlo que se conoce como látiz QCD. Se ha encontrado que a una cierta temperatura del orden de 150 megaelectronvolts, después si quieren hablamos qué significa esto en términos de grados Kelvin, grados centígrados, hay una transición de fase y la materia ordinaria está hecha básicamente de núcleos o de hadrones, son objetos que tienen quarks y gluones dentro de sí, pero confinados. Sufre la transición de fase y se desconfinan. Entonces, los grados de libertad fundamentales son los quarks y los gluones de la probabilidad de revuelta. Entonces, por acá tenemos quarks y gluones, por acá tenemos materia nuclear ordinaria. Y la pregunta es, ¿y qué pasa si implementamos la densidad, un poquito la densidad bariónica? ¿Vamos a seguir transitando de un lugar a otro? ¿O vamos a encontrar en estas curvas de transición de fase algo interesante y no se sabe? Lo que sabemos experimentalmente y con estas técnicas de Monte Carlo, de látiz QCD, está muy cerquita del eje vertical y tenemos muy poca información lejos del eje vertical. En particular, ¿será que tenemos un punto crítico? Nos preguntamos. ¿Qué significa un punto crítico? Esta línea de transición continua es una línea de transición de primer orden y donde termina y empieza otro tipo de transición, en este caso uno de segundo orden, llamado crossover, más técnico, donde no se distingue muy bien, siempre como que coexisten ambas fases. ¿Terminará o no terminará? Esa es la pregunta. ¿Habrá como estos puntos críticos? Como en el agua. Hay puntos críticos en el agua, es una de las sustancias que se pueden también estudiar de esta manera. Y la respuesta es no sabemos. Entonces, esta es una pregunta que tiene que abordarse desde el punto de vista teórico o desde el punto de vista experimental. Más acá, cuando la densidad es muy grandota, ¿qué le pasa a la materia? Sufre también una transición de fase, se desconfina, sigue confinada. ¿Cuáles son los grados de libertad? No sabemos. Entonces, si se dan cuenta, esto es terra incógnita, es fascinante en ese sentido y la investigación a nivel mundial está orientada en gran medida en física, los físicos que dedican a ese tipo de cosas, a entender este diagrama de fase. Bueno, en mi caso, lo que quiero hacer es, ¿y qué tal si lo complicamos así? Como si no fuera suficientemente complicado. Vamos a ponerle una sonda externa y en este caso le voy a poner campos magnéticos. ¿Por qué? A veces resulta que si uno sondea el sistema con una cosa adicional, la descripción puede ser un poquito más complicada, aprende. En otras palabras, si uno hace si le pide al sistema que responda a un cierto estímulo, entonces los modos en los que responde este sistema me ayudan a entender un poquito mejor de qué está hecha la cosa. Y eso es lo que yo quiero. Voy a poner un campo magnético a esta materia y este campo magnético, por otra parte, no tiene que ser externo. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo hago colisionar dos núcleos pesados, es como si tuviera dos corrientes, una viajando en direcciones opuestas una a la otra, y la región de interacción tengo la materia sujeta a este campo magnético. Aquí están estos núcleos vistos de frente. Uno viaja hacia ustedes, el otro viaja hacia el pizarrón. En la región de interacción, el campo magnético es el producido por las corrientes. Acuérdense, estos núcleos hechos de protones y neutrones. Los protones tienen carga y una carga en movimiento que genera una corriente eléctrica que al final de cuentas produce un campo magnético. Entonces la pregunta es cuál es el efecto de tal campo magnético en esta región. Y es interesante darse cuenta de que este campo magnético, esta es la intensidad del campo magnético, cómo funciona el tiempo, varía y es una función decreciente, rápidamente decreciente ese tiempo, pero aún así podría tener alguna influencia en la colisión. Piensen que esto es un núcleo que viaja a los cerebros, este es otro, chocan allí, uno se aleja del otro, pero en la región que dejan detrás de sí hay materia altamente excitada. Y esta materia es la que se encuentra sujeta a este tipo de campos magnéticos. La pregunta es, ¿qué hace? Queremos averiguar qué hace. Y hay cosas bien interesantes que le hacen.
Una de las cosas que fue calculada por estos cálculos Monte Carlo en la red es que la temperatura crítica de transición como función de la intensidad del campo magnético para la transición de fase quiral o de desconfinamiento, del cual se estaba hablando al principio, decrece con la intensidad del campo magnético. Esto es muy sorprendente, porque usualmente cuando uno tiene un campo magnético, en lugar de que este tipo de objetos decrezcan más bien, como que se hacen más pronunciados, pero en este caso esta cosa decrece, y de hecho también decrece lo que se conoce como el condensado de quarks. A temperatura cero este condensado crece con la intensidad del campo magnético, pero a temperatura arriba de la transición de fase, este condensado se hace más y más débil. ¿Qué significa eso? Fíjense, piensen que es un condensado de quarks. El condensado de quarks tenemos un quark, tenemos un anticuark, y si la interacción es suficientemente fuerte, estas cosas se juntan y producen una especie de medio pegajoso. Por eso los nucleones, protones y neutrones, tienen masa. Porque si bien los quarks tienen una masa muy pequeñita, la interacción hace que la masa, energía en reposo, sea muy grande. Pero si el campo magnético por arriba de la transición de fase, la temperatura de transición de fase, hace que esto sea gravitación, tiene que estar diciendo algo de la naturaleza de la interacción fuerte. Y eso es lo que quiero averiguar. ¿Por qué decrece por arriba de la temperatura crítica? Hasta ahorita más o menos yo sé que es muy rápido, sé que son muchos conceptos, pero por otra parte lo que quiero es motivarles. ¿Tengo alguna inquietud, una duda y que ¿hay alguna duda ahorita? ¿Esas gráficas son experimentales? Sí. Estas gráficas son perforadas por Lattice QCD. Por Lattice QCD. Lattice QCD, así es. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un condensado de quarks y un plasma de quarks? También es muy buena pregunta. La idea de un plasma es que tienes cargas libres. Entonces tienes cargas positivas o negativas libres, partículas y antipartículas libres. Piensa en un plasma común y corriente. Tienes átomos y la situación es tal que, por ejemplo, con una alta densidad o una alta temperatura, los electrones se liberan de los núcleos. Entonces tienes electrones por acá, cargas libres, y núcleos con carga positiva, también danzando y viajando por todas partes. La idea de un plasma es la misma, un plasma de quarks y gluones. Tienes partículas y antipartículas, estás danzando libres por ahí. Entonces, cuando hablas de un plasma, hablas como que de un gas, más o menos. En otras palabras, puede haber interacciones, son residuales, pero más o menos como que parece como un gas de partículas y antipartículas libres, cargas libres. Cuando hablo de un condensado, no es eso. Cuando hablo de un condensado es el hecho de que el vacío mismo, tienes pares de quark y antiquark flotando por allí, entonces se juntan. Y al juntarse producen que el vacío mismo tenga unas propiedades distintas. Piensa en el Higgs, que quizás sea más cercano a ustedes. El Higgs es un condensado, y eso hace que cuando una partícula, como un electrón, pasa a través de ese condensado, adquiera inercia. Y entonces se vuelve masiva. El Higgs le da masa a las partículas. Esto es lo mismo que en el caso de la interacción fuerte. El condensado de quarks es como si el Higgs le da masa a las partículas en interacción fuerte. Entonces son cosas distintas. El condensado es esto que acabo de decir, plasma de los clones es este gas de partículas y antipartículas. Entonces podría decirse que el condensado de quarks es como el medio donde pasa una partícula y adquiere carga fuerte. Adquiere masa. ¿Masa? Masa. Así es. Entonces la pregunta es, mira, se destruye arriba de la temperatura de transición por el campo magnético. ¿Qué está haciendo el campo magnético? Me tiene que estar dando una pista de cómo interactúa la QCD bajo esas condiciones. Sí. Entonces, con el diagrama de dos anteriores, podremos más o menos... con el dato que nos habías dado antes de que a los 150 megaelectronvolts fue el punto en el que... O sea, más o menos se podría pensar en qué rango de campo electromagnético estábamos en ese punto del universo. No necesariamente, porque son dos cosas separadas. En este caso estamos hablando de, ciertamente es una propiedad de la QCD, pero no necesariamente durante la evolución del universo temprano había un campo magnético de una o otra interacción. Es una pregunta muy interesante. Hay campos magnéticos en el universo. ¿De dónde vienen? Podría haber sido que el universo temprano tuviera una semilla que después se amplificó, pero no se sabe. Pero tampoco se sabe cuál era la intensidad durante esta etapa de la evolución del universo. Entonces no se puede asociar una con la otra directamente.
Simplemente se dice, si hubiese habido un campo magnético, la temperatura de transición habría sido tal cosa. Sí, solamente brevemente, vamos a tener todavía al final de las 3 pláticas 1 hora para preguntas, así en público o en corto. Ahorita ya solo le quedan 5 minutos a Alejandro de esta plática, entonces si hay preguntas cortas está bien, después tendremos 1 hora para hacer todas las preguntas largas que quieran. ¿Sí? Y les prometo que las tomo, no hay ningún problema. Ok, ¿qué es lo que hacemos para estudiar este tipo de sistemas? Me faltó decirlo al principio, pero yo soy teórico, físico teórico de las energías, y lo que se hace, dependiendo por supuesto del régimen que uno quiera escribir, es analizar una teoría de campos. Y si quiero una teoría de campos y quiero pensar, por ejemplo, en el régimen perturbativo, y después hablamos de eso si les gusta, tengo que analizar un diagrama de Feynman. Y en este caso el diagrama de Feynman que me interesa es lo que se conoce como la polarización del vacío de un gluón. Un gluón va ahí feliz y contento en la vida, se parte en un par quark antiquark y sigues viajando libre y contento. Este par quark antiquark tiene carga eléctrica y por tanto es susceptible a interactuar con un campo magnético externo. Y el tensor, porque tengo un par de índices ahí asociados, el tensor tiene esta estructura general y uno puede analizar qué le pasa a cada uno de estos coeficientes como función del campo magnético. Uno los calcula. Aquí está el cálculo, es un cálculo largo, pero muy lindo, en el sentido de que uno aprende mucho de las técnicas de temperatura finita, de tener campos de temperatura finita y en presencia de agente externo, como un campo magnético. Y la pregunta es, y si ahora me pregunto, ¿podrá ser que lo que observo con los resultados del látiz QCD tenga que ver con las propiedades de la constante de acoplamiento, con la interacción, la constante de interacción? Entonces, para tratar de responder esa pregunta, uno hace un análisis tipo grupo de renormalización. Uno se pregunta cómo cambia la interacción con la escala. Y la escala es, por supuesto, la escala de energía. Y el campo magnético da una de esas escalas de energía. Entonces, uno hace ese tipo de análisis y entonces, por supuesto, todo esto está ligado al concepto de cómo cambia la constante cuando cambia la escala, es la función beta. Y utiliza esa ecuación de grupo de normalización para encontrar cómo varía la constante cuando variamos el campo magnético. Uno de los resultados más recientes que tenemos es que en efecto este campo hace que la constante crezca a temperatura finita. Podemos hacer el análisis simplemente, pero créanme por lo pronto, esto dice que cuando R crece, el denominador se hace más chico y por lo tanto la constante crece. Ese es un resultado opuesto a cuando el momento crece, por eso es lo contrario. El resultado usual es que cuando el momento crece, la constante decrece y eso es lo que nos lleva a la propiedad básica de la QCD, que es la libertad asintótica. El campo magnético se opone a ese comportamiento. Y la pregunta es qué pasa si ponemos temperatura, por pronto, no densidad, y el resultado que tenemos es que hay una competencia entre funciones que dependen de la escala de momento y la temperatura y el campo magnético. De tal manera que una y otra juegan un papel interesante cuando la temperatura es alta, y entonces podríamos observar este comportamiento o ligar el comportamiento del condensador al comportamiento de la constante de interacción. Entonces ya concluí, porque en realidad preparé la charla para poco tiempo, pero insisto, me voy a quedar, entonces las preguntas pueden un rato, apúntenlas. Solamente quiero hacer una conclusión. Tengo un sistema difícil, QCD, la teoría de interacción fuerte, hay en condiciones extremas, alta temperatura, quizás alta densidad, y la voy a hacer más complicada. Voy a poner un campo magnético. ¿Por qué? Porque puede ser que estudiarla con esta sonda adicional me dé una información adicional que entonces pueda tratar de entender, pueda tratar de usar para entender con mayor profundidad las propiedades de esta teoría. Por ejemplo, lo hago y estudio el caso de la constante de acoplamiento fuerte y veo que hay una competencia interesante entre efectos térmicos y magnéticos. Y que esta competencia interesante podría explicar este resultado famoso del látiz QCD respecto al decrecimiento del condensado arriba de la temperatura crítica con el campo magnético. Entonces lo dejo aquí, pero seguimos ahora. ¿Okay? Gracias, Alejandro.
en lo que hacemos la transición, quizá hay una pregunta del Instituto de Ciencias Nucleares, un especialista en muchos aspectos de mecánica cuántica, en muchos aspectos de geometría y de gravedad. Entonces creo que aquí está todo junto. Todo junto. Gracias, Saúl, gracias por la invitación y felicidades por tomar el tiempo de hacer este tipo de eventos. La charla se titula Spin Stars Quantum Computing from Plato to Berry via Majorana en inglés. Básicamente tiene todo. Es una plática claramente de divulgación, entonces lo dudo que hay incluso una ecuación o dos, okay, entonces será algo muy sencillo y el trabajo es trabajo común con mis alumnos que están ahí, todos en el ICN. Bueno, la historia empieza hace como, no sé, 2000 y pico años con Platón, quien en su cosmología hace mención a los sólidos platónicos. Ahí viene este cuadro famoso de Rafael, okay, y se supone que Platón es este señor ahí. Y de hecho, en uno de sus diálogos, de los famosos diálogos que se llama Tímeo, uno de los más así particulares, digamos, diálogos, viene toda esta historia de la cosmología platónica, donde aparecen estos sólidos platónicos por primera vez en un contexto así matemático, digamos. De hecho, si hacen un zoom en el cuadro, ahí ven que Platón, que es él, está, bueno, esto lo que tiene aquí es un libro y si logran ver que dice ahí, dice Tímeo. Entonces este es exactamente, se supone, el diálogo. Obviamente en aquella época no había libros de esta forma, no sé por qué Rafael decidió poner esto, menos mal que no puso algún celular o algo así, pero bueno. Ok, entonces Platón lleva su diálogo Tímeo y el otro es Aristóteles y, bueno, les dejo averiguar ustedes qué es lo que lleva en su mano Aristóteles. Bueno, en este diálogo aparecen los 5 elementos fundamentales del universo. Y a cada elemento, bueno, los 5 elementos son la tierra, el fuego, el agua y el aire. Y hay un 5º elemento que es algo muy particular, es como la esencia del universo, es algo bastante así abstracto. Y curiosamente a cada elemento se le asocia uno de los 5 sólidos platónicos. Estos representan la única solución al problema de hacer un poliedro con caras que son todas iguales y son polígonos regulares. Y en la era de Platón ya habían demostrado que estas 5 son las únicas soluciones al problema. Bueno, es interesante ir a un museo en Escocia donde aparecen estas piedritas que son como 1000 años antes de Platón. Son neolíticas y, bueno, parecen tener la misma simetría que los sólidos platónicos. Bueno, no tengo claro qué grado de conocimiento tenían sobre estas cosas en aquella época, pero la verdad es que preexistían. Bueno, estos mismos sólidos platónicos reaparecieron muchas veces a lo largo de toda la historia. Muy notablemente en el trabajo de Kepler, quien construyó todo un sistema para describir el sistema solar en términos de estos. Y muchos años después, en el 1932, tenemos el trabajo de Majorana, Ettore Majorana, un físico italiano teórico, quien nació en 1906 en Catania, y nadie sabe cuándo murió, si es que ya está muerto. Bueno, desapareció de un barco, entró en el barco, nunca salió del barco, se supone que o cayó en el mar o decidió desaparecer porque el día anterior sacó todo su dinero del banco. Entonces, nadie sabe. Hay incluso historias que hasta 1959 alguien lo vio por Uruguay, por ahí. Bueno, es una historia larga. Esta desaparición fue en 1938. 6 años antes apareció un artículo de él
en italiano, atomi orientati in campo magnetico variabile, donde, como en una nota de pie, aparece esta construcción. Este psi es un estado cuántico de un spin. Y como saben, un spin J tiene dos J más 1 posibles estados, que son eigenestados de la proyección a lo largo de Z. Entonces, un estado genérico es una combinación lineal de estos estados con coeficientes complejos, que son estos Cs que aparecen aquí. Y lo que propuso Majorana en 3 líneas ahí, lo que ven, nada más, es que estos mismos coeficientes de la expansión del estado los puedo usar como coeficientes de un polinomio en una variable compleja. Obtengo un polinomio que tiene 2j raíces, y entonces estas raíces son puntos en el plano complejo que básicamente corresponden al estado cuántico. Y estos puntos en el plano complejo los puedo traer sobre la esfera por proyección estereográfica. Entonces, cada estado cuántico de spin J me da 2J puntos sobre la esfera, y esta asociación es única. Entonces, distintos estados me dan distintos puntos, y distintos puntos corresponden a distintos estados. Bueno, entonces es como una etiqueta para estados cuánticos. Este conjunto de puntos, bueno, aquí es un poco más formalmente. Entonces tengo el estado, lo escribimos como un conjunto de coeficientes. De ahí sacamos este polinomio cuyos coeficientes son básicamente estos, bueno, multiplicados por algunos radicales ahí, no es muy importante. De aquí podemos factorizar el polinomio, encontramos las 2j raíces, y estas raíces se pueden proyectar estereográficamente sobre la esfera, y me da estos R puntos sobre la esfera, que llamamos, el conjunto de estos puntos lo llamamos la constelación de Majorana del estado con que empezamos. Entonces, cada estado de spin J me da una constelación. Y ahora, bueno, algunos ejemplos, a ver si tengo un spin un medio. Un estado genérico se ve así. Escribo el polinomio correspondiente y encuentro la única raíz en este caso, que me da un punto que tiene coordenadas z y phi, donde z y phi son estos parámetros que aparecen en el estado. Para el caso de spin 1, tomo un estado como ejemplo de proyección hacia arriba. El polinomio es z cuadrado, tiene una doble raíz 0, la cual cuando la proyecto estereográficamente me da 2 puntos en el polo norte. Okay. Estos dos estados, ambos, se llaman coherentes porque apuntan en una cierta dirección. Todas las estrellas están en una misma dirección. Son los estados más clásicos que existen, por esto. Y al otro extremo, por ejemplo, para spin 3 medios, puedo tomar este estado, que es un estado famoso, encontrar su polinomio de Majorana, las 3 raíces, y son 3 puntos que me dan un triángulo equilátero sobre el ecuador de la esfera. Okay. Entonces, este último estado es un estado que no apunta en todas las estrellas en la misma dirección, sino en todas las posibles direcciones, son los más dispersos posible. Simba, que era alumno de Penrose en 2006, tomó este concepto un poco más adelante y llamó estos estados que están distribuidos de manera uniforme, por así decirlo, sobre la esfera, anticoherentes. Son los estados, digamos, opuestos a los estados más clásicos. Y buscando soluciones a esta condición de anticoherencia, encontró para spin 2, por ejemplo, para spin 2 tengo 4 estrellas y el estado que me da más cuántico que puedo construir es un tetraedro platónico. Estas son las raíces y si las traigo sobre la esfera me dan un tetraedro platónico. Puedo hacer para spin 6 el mismo problema y encuentro un icosaedro. Entonces, todos estos diagramas de sólidos platónicos de repente adquieren un significado muy distinto. Me hablan de ciertos estados cuánticos que tienen, son las más cuánticas, digamos, los estados más cuánticos disponibles. Ok, entonces
hay interés recientemente sobre estos estados, desde 2000 y pico que Simba escribió esto hasta hoy en día. Y el siguiente pedazo de esta historia requiere un poco el concepto de un haz fibrado. Entonces nos preguntamos qué exactamente es un haz fibrado. Bueno, aquí es una foto de velcro. Es una superficie donde de cada punto sale como una fibra. Más genéricamente, en un haz fibrado tenemos un espacio que llamamos base. Aquí lo dibujé como un plano X y Y. Y por encima de cada punto hay una copia del mismo espacio que se llama la fibra. Fíjense que la fibra no tiene que ser así unidimensional, puede ser con cualquier dimensión y con cualquier topología. Entonces, lo mismo para el espacio base. Okay. Entonces, un haz fibrado es exactamente esto, un espacio base, que puede ser cualquier cosa, por encima del cual, de cada punto del cual hay una copia de un mismo espacio que es la fibra. En un haz fibrado hay el concepto de una conexión. ¿Y qué es una conexión? Bueno, es una regla que me dice, si alguien me da una curva sobre el espacio base, cómo moverme por encima de esta curva, variando mi posición a lo largo de la fibra. Entonces, es una regla que determina este movimiento de manera única. Por ejemplo, si tomo como haz fibrado el plano X y Y como espacio base y la fibra es el eje Z, y les doy, como regla, esta es mi conexión aquí. Entonces me dice que si hago un pequeño paso delta X y delta Y en el plano, el delta Z en la dirección vertical que tengo que hacer se da por esta expresión. Okay. Entonces imagínense que les da a alguien esta curva, que es un cuadrado cerrado en el espacio base, y quieren empezar de un punto en el eje Z y seguir esta regla. Lo que van a hacer es, si lo piensan, en el primer trayecto no suben hacia Z porque X es 0, entonces, y Y es 0 en el origen, entonces esta expresión se hace 0. Pero una vez que llegaron aquí, ahora tienen un X, no 0, entonces tienen que subir un poquitín, lo que les da esta expresión. En el otro intervalo también suben y regresan aquí, pero ven que no regresan al mismo punto donde empezaron, están más arriba en la fibra. Esta propiedad de que al seguir una curva cerrada en el espacio base, yo me estoy subiendo en la fibra, se codifica en decir que la conexión que me dieron, la regla para hacer este recorrido, tiene holonomía. Entonces la holonomía depende de la curva que están atravesando abajo y la regla, la conexión que siguieron. Pueden hacer un ejemplo más complicado. Aquí otra vez el espacio base es el plano X y Y. Pueden imaginar que es el suelo aquí. Imagínense este cubo que está dentro de una esfera grande. El cubo está en el centro de la esfera y yo estoy moviendo la esfera sobre el piso. Y mientras la estoy así moviendo, el cubo tiene que rotarse. Entonces, si hago con la esfera este recorrido, el cubo rota y cuando regreso al mismo punto, entonces hago un cuadrado sobre el piso con la esfera. Cuando regreso al mismo punto original, el cubo que está dentro de la esfera ha sido rotado. De hecho, puedo plotear la trayectoria de la orientación de este cubo dentro del espacio de rotaciones, que es esta bola de SO3. Entonces, esta evolución de la orientación del cubo se ve por este camino dentro de SO3 y el punto final es distinto al punto original, lo que me dice que el cubo ha sido rotado. Otra vez tenemos holonomía aquí para esta conexión. Y esto me lleva por fin al tema de la computación cuántica, que es lo que estamos viendo hoy en día con mis alumnos. Computación cuántica
se trata de manejar sistemas donde la información se almacena en qubits en lugar de bits clásicos. Los bits clásicos, como saben, pueden tener dos estados, 0 y 1, por ejemplo. Los bits cuánticos tienen estos dos estados disponibles, pero tienen cualquier combinación lineal de los dos estados también disponible. Por ejemplo, aquí tengo 4 qubits. Si escribo el estado hacia abajo como 0 y el estado hacia arriba como 1, este estado es el 0101. Esto lo puedo interpretar como un número binario, que es el 5. Y si este último estaba hacia abajo, tendría el 0100, que sería el 4. Lo que estoy diciendo aquí es que también existe el estado 4 más 5, que es una combinación lineal de estos dos, en el cual el spin no apunta ni hacia arriba ni hacia abajo, apunta en una dirección distinta. Bueno, computación cuántica, entonces las computadoras cuánticas operan sobre qubits y les cambian el estado. Una manera pictórica es tener el estado input. Aquí está una máquina que acepta este estado y me da otro, y esta máquina se llama una compuerta cuántica. Bueno, ahora toda la historia, bueno, gran parte de la historia de computación cuántica es cómo construir estas compuertas. Entonces, lo que queremos son máquinas cuánticas que entran a un estado cuántico y tienen como output otro estado cuántico. Y ha habido dos propuestas muy atractivas, digamos. Una se llama computación cuántica holonómica. Este es el artículo que se considera que empezó la idea esta. La propuesta básica de este artículo es que las máquinas estas se produzcan como holonomías de conexiones en un cierto haz fibrado. Bueno, es una historia larga que no tengo tiempo de explicar, pero igual que hicimos un recorrido en el suelo con este cubo y al final el cubo de la orientación original llegó a una orientación final, lo mismo hacemos con el estado de un sistema cuántico, lo estamos transportando en un espacio abstracto con una conexión, y la holonomía de este transporte es exactamente la transformación que queremos que haga la compuerta sobre el estado. ¿La conexión aquí qué cosa es? ¿Un operador cuántico? Evolución según Schrödinger. Entonces, la ecuación de Schrödinger es la que impone una conexión. ¿Okay? Entonces, si pides que el estado satisfaga la ecuación de Schrödinger, esto equivale a definir una conexión en este espacio. Entonces, simplemente agarras el sistema, lo transportas así, y al llegar al mismo punto original, el sistema ha subido en el espacio de Hilbert, y esta transformación es la holonomía de la conexión y es la compuerta que queremos implementar. Tiene una ventaja que es bastante resistente, digamos, a ruido. Entonces, si el camino se distorsiona por ruido, la holonomía no depende tanto de esto. Tiene otros problemas que no voy a explicar. Una segunda propuesta muy reciente, de 2008, de Kitaev y compañía, fue Topological Quantum Computation, que es algo aún más resistente. Ahí, digamos, el sistema predilecto es un sistema de aniones, que son partículas con una estadística que no es ni bosónica ni fermiónica, entonces son bastante particular. Y la operación básica ahí es tomas dos aniones y los intercambias. Y tienes dos maneras de intercambiarlos, o de este sentido o el sentido opuesto. Cada una de estos la representas por una trenza básica con, digamos, la manera que se pasan, uno pasa por encima y en el otro caso por abajo. Y una compuerta lógica se ve ya como un diagrama de trenza. La ventaja de esta propuesta es que es extremadamente resiliente ante ruido, porque solo nos importa la topología de este diagrama. Si cambio un poquitín estos hilos, no cambia el efecto de la compuerta, pero del otro lado es un sistema que solo se puede implementar con aniones y estos son muy difíciles de manipular. Entonces, tenemos dos propuestas, holonómica y topológica, cada una con sus ventajas y desventajas, y nosotros estamos trabajando en lo que llamamos, hasta encontrar algo mejor, toponomic
Quantum Computation, que es algo híbrido entre los dos. Hemos encontrado que, igual que teníamos estos estados cuya representación de Majorana se daba por sólidos platónicos, hemos extendido esto en un concepto de planos en el espacio de Hilbert. Entonces, vamos dentro del espacio de Hilbert y elegimos planos de dimensión K, no solo un estado que es una línea, sino todo un hiperplano de dimensión K. Okay. Y los planos están generados por ciertos estados, cada uno de los cuales es un estado platónico de este tipo. Y hemos encontrado ciertas rotaciones que podemos hacer a estos planos que regresan el plano a sí mismo. Pero mientras el plano regresa a sí mismo, dos estados particulares en este plano, después de esta rotación, no regresan a sí mismo, regresan a otro par de estados que define el mismo plano. Y es esta transformación de los estados iniciales a los finales que implementa la compuerta lógica. Entonces, es bastante interesante que tantos años después los sólidos platónicos reaparecen como un elemento importante en la implementación de cómputo cuántico. Okay. Y con esto voy a terminar aquí. Dado lo corto del tiempo, ¿algún estudiante que tenga alguna pregunta? ¿Se han pensado cómo va a ser la implementación física de esas operaciones? Son puras rotaciones, entonces esto es la ventaja. En lugar de tener sistemas aniónicos que son extremadamente complicados de manipular, estos son sistemas, son partículas, okay, que los puedes rotar en el espacio con un campo magnético. ¿Algo más? Gonzalo Ramos, él es del Instituto de Física y se dedica a propiedades geométricas de la teoría de cuerdas y fenomenología de ella. Perfecto, pues gracias, Leo. Básicamente lo que quisiéramos nosotros entender... Sí, no quiere, ¿verdad? Sí, pero... Porque no... Tú síguele. No, es que no tengo las imágenes, son fundamentales. ¿No tienes las imágenes? No cambia. Aquí se congeló. ¿Se congeló ahí? Y eso casi cayó, Me parecía que estaba, pero no. Sí podemos hacer. No, parece que es acá. Sí, pero está más grande que la pantalla. No, pero es por el tamaño de la pantalla del display, ¿no? Porque maneja el display. Yo creo que ya está, ¿no? Sí, ya está. Bueno, ya rapidito. Entonces, básicamente lo que les quiero platicar es de cómo funcionaría, cómo tendríamos que caminar hacia la descripción de partículas y de la cosmología a partir de la teoría de cuerdas. Este es un sueño que tiene como 30 años de edad, que todavía no ha sido cristalizado y que ha habido interesantes avances de los que les voy a platicar el día de hoy, caminando hacia, de hecho, los dos caminos que mencionaron los previos expositores. Uno de ellos me va a ser bastante útil con su quinta esencia y otro, la cromodinámica cuántica, también va a aparecer por ahí. Básicamente esto es lo que nosotros quisiéramos describir. Tenemos la teoría cuántica de campos, eso es lo que sabemos. Una cosa que me gustaría mencionar aquí para que nos vayamos entrando en calor es que la teoría cuántica de campos como tal es una teoría que admite un número infinito de soluciones. ¿Sí? Entonces ustedes pueden agregar un número infinito de partículas de distintos spins, así como los que estaba agregando Chris O'Malley, y eso es una teoría cuántica de campos perfectamente válida. Sin embargo, a lo que llegaron las personas es a una descripción no solamente que es una teoría cuántica de campos válida, sino que además describe todas las partículas elementales. Hoy ya hemos escuchado acerca de QCD,
También deberíamos estar familiarizados un poco con la electrodinámica a un nivel cuántico, que también está dado en términos de partículas, lo cual en suma forma lo que conocemos como el modelo estándar de partículas elementales. En él hay 3 generaciones o familias de partículas que llamamos quarks y leptones, y un Higgs, que es el encargado de darles masa mediante un mecanismo que a lo mejor todos hemos escuchado descrito desde 2012, cuando fue finalmente comprobado. Además de eso, tenemos otra teoría igual de general que la teoría cuántica de campos, que llamamos relatividad general. Es una teoría que generalmente es descrita en términos de geometría, pero también puede ser descrita igualmente en términos de campos. Estos campos, sin embargo, serían campos clásicos. Entonces, eso es lo que tenemos. A partir de esta teoría general, geométrica o de campos clásicos, podemos escribir también un número infinito de ecuaciones, un número infinito de posibles soluciones correspondientes a un número infinito de geometrías y espacios-tiempos, si ustedes quieren, que describen, no sé, mi agujero negro favorito, mi planeta preferido, mi estrella más del corazón, etc. O el universo completo. Este universo completo está descrito en el modelo que llamamos modelo vainilla de la gran explosión o lambda CDM. Solamente tenemos 5 variables. Esas 5 variables determinan absolutamente toda la geometría y todos los avances, toda la evolución del cosmos desde el principio, cuando iniciamos hace 13.800 millones de años, hasta el día de hoy. Sí, consideramos que el 5% del contenido de esta geometría es el modelo estándar y todo lo demás, quién sabe qué es, ¿no? Algo oscuro. Quién sabe qué es, pero tenemos idea de que tiene que tener ciertas propiedades. Eso es lo que sabemos, a pesar de que dije quién sabe qué es, eso es lo que sabemos. Y hacia allá es donde tenemos que caminar. Pero por supuesto tenemos un montononal de preguntas. Una de las preguntas es, ok, les dije que el modelo estándar tiene 3 generaciones, ¿por qué? Y a pesar de que para algunas personas esta pregunta parece que es una pregunta ociosa, para las personas, digamos, con más años en la física, les resulta que esta es una pregunta muy importante. Si hay confinamiento en QCD, ¿por qué? Así es como llegaron finalmente a QCD, de hecho. ¿Sí? Si hay rayos cósmicos, ¿por qué? Y hoy estamos metiéndonos en reales problemas para tratar de describir por qué nos llegan ciertos rayos cósmicos con ciertas energías tremendas. ¿Por qué? Queremos describirlo y a veces eso nos dice algo acerca del cosmos. ¿Por qué hay 3 generaciones? Hay 27 parámetros, si consideramos también los neutrinos que existen en el modelo estándar, 27 parámetros libres que incluyen ángulos de mezcla, masas, etc., en el modelo estándar. Que sean libres quiere decir que dentro de la teoría, sin ningún tipo de dato experimental, hay 27 números que no puedo determinar teóricamente. Voy al experimento, mido las masas y listo, me voy deshaciendo de ellos. Hay unos que todavía no han sido medidos, pero los medirá alguien. Son 27. ¿De dónde salieron esos 27 parámetros? ¿Tienen una explicación? ¿Existen partículas o fuerzas o simetrías adicionales? ¿Existe la supersimetría? ¿Existen más partículas? ¿La materia oscura es una de estas partículas? ¿Estas fuerzas tendrán algo que ver con esta expansión acelerada del universo y por lo tanto energía oscura? Las masas de las partículas, ok, ya las medí, pero otra pregunta de ¿por qué son esas masas? Parece que hay una estructura en las masas de las partículas. ¿Por qué existe esta? Existe unificación. A Einstein le gustaba mucho la idea de que todas las partículas provinieran de una sola particulota madre, que todas las fuerzas provinieran de una sola fuerza madre. ¿Existe esta idea de unificación o simplemente es un buen deseo teórico? Tampoco sabemos. ¿Qué es la materia oscura? La repito, no tenemos la menor idea. ¿Existe esa quinta esencia? En la idea platónica teníamos estos 4 elementos y para poderlos conjuntar y poder llegar a una descripción cosmogónica y cosmológica completa necesitábamos esta quinta esencia. Aquí algunas personas dicen, la energía oscura debe ser algo parecido, pero ya muy moderno, es un campo cuántico que está evolucionando de tal manera que provoca esta expansión acelerada. Quinta esencia. ¿Es eso? ¿O es una jalada platónica? No sé. ¿Hay solo 3 más 1 dimensiones? ¿Un tiempo, 3 espacios? Un tiempo sí, ¿no? Porque si no habría, no sé, violación de causalidad, entre otras cosas, pero 3 espaciales, ¿por qué? Sabemos que la constante cosmológica, esa que de alguna manera Einstein introdujo, quizá incorrectamente, pero que hoy usamos todos los días para explicar por qué el universo se está expandiendo tan rápido, es muy pequeña. La densidad
de esta energía es del orden de 10 a la menos 3 electronvoltios, que si lo que quisiéramos traducir, qué sé yo, a kelvins, como decía hace rato Alejandro, sería algo así como 2.7 kelvins, ¿sí? La temperatura del CMB. Bueno, esa temperatura, ahora la elevamos a la cuarta, y esa es la energía del universo correspondiente a la energía oscura o a la constante cosmológica. ¿Por qué es tan pequeña? Es muy pequeña, 2.7 Kelvin, imaginémoslo, casi nada. El universo también, de acuerdo a los cosmólogos, es absolutamente plano. O bueno, con algunas pequeñas anisotropías y deformidades, pero que no son considerables porque tampoco sabemos en toda la historia inflacionaria, cosmológica, lambda CDM, Big Bang, no sabemos qué es lo que ocurrió en el tiempo de Planck, ni después. No sabemos lo que ocurrió desde que el universo tenía edad cero hasta que tenía 10 a la menos 10 segundos. No tenemos manera de describirlo. Todo lo que hay hasta este momento es completas conjeturas, pero aquí está la sorpresa. En todas estas conjeturas es donde está toda la física. Resulta que el modelo estándar empieza a funcionar a partir de aquí, como nosotros lo conocemos, y de ahí hasta nuestros días, bueno, ya hasta lo sabía Newton. En realidad no necesitábamos mucha física más. El secreto está en estos 10 a la menos 10 segundos, y es un montón. Lo que nos platicaba Alejandro está en 10 a la menos 10 hasta 3 minutos de vida, y ya se acabó. No hay realmente más preguntas, todo lo demás ya lo conocemos. Pero ¿qué pasó en esta época? ¿Qué es lo que ha sucedido en toda esta historia? ¿Qué hay en el corazón o incluso en la frontera de los agujeros negros? Si existe el universo descrito por el Big Bang y todo como lo hemos entendido hasta ahora, ¿cuál es su destino? ¿Será que solamente existe este universo o hay más? ¿Hay regiones del universo que no están conectadas? ¿Será que nuestro universo en realidad no es plano, allá afuera es más curvo y nosotros solo vemos una fracción pequeña? En fin, todas estas son preguntas que tenemos y todas estas preguntas tienen difíciles candidatos a respuestas. Y una de esas propuestas para tratar de responder esto es la teoría de cuerdas, en la que hace muchos años, muchos de nosotros no habíamos ni siquiera nacido, se ideó que en lugar de partículas estuviéramos todos descritos por oscilaciones de una cuerda fundamental. Una cuerda fundamental. Tenemos aquí una cuerda, este es este listón negro que está por aquí, y empieza a oscilar mucho, entonces corresponde a una partícula muy masiva. Oscila muy poco, es una partícula muy poco masiva. Es así de sencilla la teoría de cuerdas. Pero ahora, esto que yo les acabo de describir es completamente clásico. Incluso la idea de tener una partícula ahí es completamente clásico. La mecánica cuántica nos dice que ni siquiera puedo saber dónde está una partícula, ¿verdad? Eso es muy complicado, esta nube, esta superposición de estados, eso es lo que tengo que considerar. Entonces, a la hora de que cuantizo esto, resulta que me meto en más líos que cuando cuantizamos partículas. Y cuando las cuantizo finalmente encuentro que hay anomalías, que hay otras cosas con estados con norma negativa que llamamos fantasmas, que hay taquiones en general, a menos de que le exija algo a la teoría, que estos desaparezcan de alguna manera. Y para que todos estos desaparezcan es que ocurre que tengo que incluir 10 dimensiones, 9 dimensiones espaciales y una temporal. Este es el lugar de donde sale este numerito, es de aquí. No quiero a estos bichos, entonces exijo que nuestro espacio-tiempo tenga 9 más 1 dimensiones. Y al mismo tiempo veo qué es lo que pasa por ahí, y encuentro que hay gravedad, que hay bosones de norma, que hay supersimetrías, más simetrías, y que hay muchas teorías ahí metidas también, todas ellas que podrían ser equivalentes. Entonces, por acá me pongo un poquito triste porque eso no me sirve mucho para describir nuestro universo. Déjenme, me salto esta. Además, las personas encontraron que no solamente existía esto en la teoría de cuerdas, sino que además existían hipersuperficies que llamamos branas, y que estas branas de alguna manera conectan a ciertas cuerdas que llamaremos abiertas porque tienen extremos separados, no son como asitos como esta. Esto podría ser un gravitón o un bosón de norma como el que dije, pero resulta que cuando hay branas también tengo otros bosones de norma que pueden ser los responsables de que existan gluones, fotones o bosones W. Entonces tengo todo esto.
¿Y ahora qué hago con todo esto? ¿Puedo describir la respuesta de alguna de las preguntas que tenemos allá? Bueno, primero tengo que deshacerme de los problemas que yo mismo introduje con esta teoría. Hay 6 dimensiones espaciales adicionales. ¿Qué es lo que proponen los especialistas en teoría de cuerdas? Bueno, supongamos que 4 de estas dimensiones son Minkowski, el que conocemos, el que describió Einstein desde el principio. Y las otras 6 dimensiones son un espacio cuyo tamaño es muy pequeño, del orden de 10 a la menos 35 centímetros a la sexta potencia, por ejemplo, y que ese espacio 6-dimensional tiene una forma bizarra como esta. Esta es una caricatura, una proyección bidimensional de algo que conocemos como Calabi-Yau, y que así se ve en cada punto, con este tamaño, en cada punto de nuestras 4 dimensiones, así se ven las otras 6 dimensiones que están por ahí. Pero podría ser que no es una variedad, sino que es un espacio, por ejemplo, como este, un espacio que tiene, se parece otra vez al que estaba mencionando Chris, que tiene algunos cantos y singularidades, cosas que podemos describir y que se llaman orbifolios. Cualquiera de estas cosas podría ser, o podría ser algo todavía más loco, unas cosas que ni son variedades ni son geométricas, objetos topológicos que algunas personas, por falta de palabras, llaman variedades generalizadas o medio planas o SU3 cruz SU3, que en realidad son objetos meramente topológicos, nada de geometría que ni siquiera puedo dibujar, por eso no hay monitos por ahí. Y así serían las 6 dimensiones que tenemos por allá, quién sabe cómo diablos. Y a partir de ese lugar, ¿qué es lo que podríamos hacer? Podríamos comenzar con los bosones de norma que existen en estas teorías, que son un montononal, que son del orden de 248, y a la hora de compactificarlos, por medio de la geometría de estos espacios, ver qué es lo que le pasa al grupo de norma. Y lo que le puede pasar es, por ejemplo, que un grupo original, por ejemplo, de una cuerda heterótica con este grupo de norma, se rompa a un subgrupo. Bueno, pues aquí tengo E6. E6 tampoco es el modelo estándar. Lo que tengo que hacer es luchar porque esto se reduzca al modelo estándar. ¿Y cómo lo hago? Pues compactificando. Y jugando con todas las posibles compactificaciones que existan. Y viendo cuáles son las posibles consecuencias. Entonces se necesita un poquito de visión geométrica en 6 dimensiones, lo cual no nos nace. Entonces le tenemos que preguntar a la computadora que ella lo haga a veces. ¿Sí? Y entonces a partir de ahí lo que encontramos es que sí existen algunas geometrías en las que se obtiene el modelo estándar como grupo de norma, ¿sí? Y además un grupo de norma que voy a llamar grupo de norma oculto. O sea, más fuerzas. Más fuerzas. Pero no solo más fuerzas. Encuentro que existen partículas elementales, quarks y leptones, que son los que más me gustan, incluyendo a los neutrinos derechos, todo es felicidad. Incluyo Higgses, ¿sí? Lo cual también es bastante bonito, pero resulta que en adición a estas partículas que están aquí, aparecen un chorro de otras partículas del orden de cientos, que también están cargadas bajo este grupo de norma y bajo ese. Entonces tenemos una especie de sector oculto que no hemos observado directamente en el experimento, que también interactúa con las partículas que nos componen y entonces decimos, ¿dónde diablos están? Entonces tenemos que argumentar en estos modelos por qué tienen una masota. Quizá es la geometría, quizá está asociado con lo que ocurre por allá en la escala de compactificación de la teoría de cuerdas, que es del orden de la escala de Planck. Tenemos que buscar cuáles son las predicciones de estos modelos sin depender tanto de cada una de las geometrías. Lo que sí sabemos es que hay un grupo de modelos que nos arrojan este tipo de resultados, pero todavía no sabemos en realidad identificar cuáles nos dan solamente las observaciones. Pero a partir de las otras observaciones, las indeseables, podemos obtener predicciones que no son tan positivas, de tal manera que nos permitan descartar todos los modelos. Entonces esa es una de las tareas. Desafortunadamente, para llegar a eso, necesitamos una enorme fuerza de cómputo. Nada más para concluir, déjenme decirles solamente unas pocas palabras acerca de la cosmología. Lo que les dije, todo lo que les he dicho hasta ahorita, es de partículas a partir de la teoría de cuerdas. Ahora, ¿cómo le hago para llegar a la cosmología, la geometría del espacio-tiempo? Pues básicamente lo que tenemos que recordar es que tenemos un montón de partículas y este montón de partículas muchas veces básicamente lo que están haciendo es de alguna manera describiendo la geometría y las deformaciones de esta geometría en 6 dimensiones, pero nosotros desde 4 dimensiones lo que vemos son campos libres
campos asociados a estas deformaciones en el espacio 6-dimensional. A esas deformaciones en el espacio 6-dimensional que vemos como campos en 4 dimensiones les llamamos módulos. Y estos módulos tienen un potencial libre, y lo malo de que tengan un potencial libre es que no tienen masa porque tienen un potencial libre, o sea, su potencial es 0. Lo que tengo que hacer es pedirle prestado a los chicos de QCD o a cualesquiera chicos que hagan algo de interacciones fuertes sus conceptos. Entonces ellos nos han enseñado que existen efectos no perturbativos incluso en esta teoría que modifican a nivel no perturbativo, o sea, cuando ya no sé hacer series de Taylor, el potencial. Y eso nos conduce a determinar el potencial no perturbativo de esos módulos y obtenemos un término que es de masa, obtenemos masa para estos módulos, y eso todavía no suena bien, pero va a sonar bien, y obtenemos también constante cosmológica. Entonces ya nos empezamos a poner felices porque podemos calcular estos dos bichos. Ahora, ¿por qué quiero esta masa? Resulta que si la conjetura de que el universo se infló cuando tenía apenas 10 a la menos 32 segundos a un ritmo exorbitante, creció de nada a 10 a la 26 veces, necesitamos algo que sea como esto, pero que tenga una masa y que esa masa sea grandota, entre 10 a la 13 y 10 a la 15 GeVs. Y resulta que si puedo calcular esto y me da el número correcto, y esto, y me da el número correcto que les decía que era 10 a la menos 3 EVs a la cuarta, entonces estoy del otro lado, porque tengo tanto inflación como energía oscura. Ahora, alguno de estos podría ser materia oscura, y alguno de estos podría ser, no sé, culpables de los fantasmas y el chupacabras. No lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos, pero eso es lo que tenemos que averiguar. Y a eso es a lo que se dedican estos estudiantes. Bueno. Esta expresión aquí, A entre phi j más exponencial, ¿qué significa? Que es más o menos la parte derecha, me parece. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es una serie? O sea, cuando hago una serie de esto, una expansión, para phi pequeño, pero no es la expansión de esto, no es la parte derecha. Aparece más que esto. O sea, la pregunta es, ¿qué le pasó a alguno entre el phi j? Todavía aparecen más, están aquí. Aparecen muchas cosas por aquí, incluyendo cosas que van con cosas en el denominador, etc. ¿Sí? Todo lo que aparece por aquí, eso sería explicación, no sé, de ciertas interacciones que también necesito explorar. ¿Sí? Pero esto particularmente es lo que nos habla de algo que puedo observar directamente. Entonces, todo esto también son predicciones y estas son predicciones catastróficas en algunas ocasiones y en otras no tantas. Por ejemplo, me podrías preguntar, ¿dónde está alfa phi? Que también podría estar aquí. Eso se llama solitón y tengo problemas con eso. ¿Sí? Bueno, voy a dejarlo por aquí. ¿Tenemos alguna otra pregunta para Saúl primero, en público? ¿Algo que le surge preguntarle, Daniel? Bueno, a partir de la idea de la plática anterior, se puede usar esto de mapear los estados cuánticos a un espacio topológico o un espacio geométrico más entendible para poder mapear estados cuánticos de partículas o de sistemas que no entendemos de todo bien en cuestiones geométricas o gravitacionales. Absolutamente. En el caso de Minkowski o algo así que podamos entender mejor. Minkowski ya suena un poquito menos fácil y menos interesante, pero un poquito utilizando este trabajo, cada uno de estos podrías imaginarlo tú como una especie de estado, ¿sí? Y estos estados, estos son un montón, J corre de 1 a cientos, entonces estos estados tienen una determinada geometría y una determinada topología, no necesariamente geometría, pero a fuerzas una determinada topología. Y a partir de esa topología tú podrías determinar, de hecho, este potencial, sin necesidad de recurrir a lo que generalmente recurrimos, que son estas herramientas. Quizá directamente de la topología podríamos saber cuál es el potencial efectivo, el que yo vería en 4 dimensiones, meramente saliendo de la topología de estos bichos. ¿Sí? Sí, un poquito parecido. ¿Alguna más en particular para Saúl? Sí. Había dicho que las vibraciones de las cuerdas corresponden a una partícula distinta, Ajá, ¿no? sí. ¿Esas vibraciones se pueden decir que pueden viajar más rápido que la luz? No. No. Todo esto es compatible con la relatividad especial particularmente y también con la relatividad general.
Por lo tanto, no. De hecho, una de las cosas que decía yo al principio es que para evitar todo ese tipo de monstruos, como los taquiones, pues necesitaba exigirle a las cuerdas que los cancelaran, y para cancelarlo llegaba a la condición de que solamente requiero 6 dimensiones espaciales adicionales. Entonces, esto es lo que te cancela a cualquier tipo de taquión particularmente. Sí. Si la teoría de cuerdas fuera como la correcta para explicar el universo, ¿eso ayudaría a responder todas las preguntas que están ahí? Esa es la idea. O sea, cuando lo presenta Alberto Guijosa, si estuviera él por ahí, esta es una de las ideas más ambiciosas. Entonces, puedo responder todas esas preguntas. El problema es que llevamos prometiendo la respuesta a esas preguntas más de 30 años. Y no tenemos, bueno, quizá tenemos la de alguna, pero así muy indirectamente. ¿Existen fuerzas y partículas adicionales? La respuesta es sí, sí esta teoría es correcta, ¿sí? Pero ahora les tenemos que decir a los experimentales con características ABCD, compruébalo, y esas ABCD todavía no las tenemos. Entonces sí, la respuesta está metida ahí, pero si es que esto tiene algo que ver con la realidad. Pero la verdad es que todavía estamos lejísimos de dar una respuesta concreta para que el experimental vaya corriendo y diga, aquí está, listo, ¿tienes razón o no la tienes? Bueno. En efecto, la teoría es una teoría muy prometedora. Promete y promete y sigue prometiendo. 40 años prometiendo. No, pero ahora, bueno, ahora tenemos preguntas. Ahora ya de los tres están aquí, vamos a jugar quemados, entonces pueden empezar a disparar en contra de cualquiera de los tres. Ya tuvieron otros 20 años para pensar sobre lo que dijeron antes, así que... Y después de eso, o sea, primero, la idea que ahorita preguntan abiertamente es para que escuchen otras personas lo que están preguntando, lo cual siempre es un proceso enriquecedor. Después de eso, todavía van a tener tiempo para acercarse un poco más en corto, con el café y las galletas que tenemos ahí atrás. Es una plática muy prometedora. Es atrás de la pared. Sí, exacto. No, atrás en pláticas anteriores. En el tiempo. ¿Otras preguntas para ellos? ¿Levantaste la mano? Sí. Mira, es para Alejandro. Sí. Mira, me gustaría saber cuál es el criterio que tú usas para definir condensación. O sea, digamos, en mecánica estadística es, digamos, la densidad multiplicada por la longitud de Broglie al cubo, ¿no? Y es mayor o igual que 1. En el caso de, digamos, de tu condensación de quarks y de estas partículas, ¿cuál sería tu criterio, o sea, tu criterio físico para definir esa condensación? Ajá, si quieres me quedo para que no... es que es muy intimidante, Saúl, a un lado. Un condensado es literal la misma idea, incluso clásica, que en el caso de sistemas bosónicos. Piensa, por ejemplo, en el caso de un sistema estadístico, un gas ideal hecho de bosones. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que tus bosones tienen una cierta distribución térmica y que cuando la temperatura es muy pequeña, la ocupación de ese estado se incrementa muchísimo, ¿no? En el caso que estoy yo describiendo, tú puedes pensar que un par quark-antiquark, en realidad, al ser un estado ligado, forman un bosón. Tienes una partícula, por ejemplo, el spin del quark va así, el del antiquark va así, y entonces se juntan y te forman un bosón. Entonces, estos bosones les gusta estar juntos, en algún sentido, ¿no? Bueno, pero este concepto, más allá de que es lo mismo, este concepto tiene otra implicación que es, digamos que es lo que lo hace muy útil. Resulta ser que la masa de las partículas dentro de un protón, de un neutrón, más generalmente dicho de un hadrón, es directamente proporcional a ese condensado. En otras palabras, tú puedes pensar que el quark, el protón está hecho de 3 quarks, 2 U's y un D, pero para todo fin práctico son iguales, vamos a pensar que sean iguales, y uno sabe que libres, si los pudiera uno medir, tendría una masa, cada uno de ellos tendría una masa de 5 megaelectronvolts, pero el protón tiene una masa de 1000 megaelectronvolts.
¿Cómo es que 3 objetos de 5 megaelectronvolts te hacen un objeto de 1000 megaelectronvolts? La respuesta es que se acoplan al condensado. Entonces, su masa efectiva es proporcional a este objeto, que es como una sustancia pegajosa que vive dentro de cada protón, cada neutrón, en general de cada hadrón. Entonces, sí, el concepto es el mismo, el concepto clásico es el mismo, pero en el contexto de lo que lo estamos describiendo, su importancia tiene que ver con el hecho de que te da un medio que te incrementa la inercia efectiva de las cosas que se mueven a través de él. Sí, por favor. En estas cosas que estabas hablando del campo magnético y que se tiene sus diagramas de fase, etc. ¿Es una teoría normal de QCD o de cromodinámica SO3 normal? Normal. ¿O tienes otras simetrías adicionales? No, resulta que el QCD está hecho de partículas que no nada más tienen carga de color, sino también carga eléctrica. Entonces estas partículas son susceptibles a ser influenciadas por campos magnéticos comunes y corrientes. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo tengo materia que interactúa fuertemente entre sí, pero que además está sujeta a las interacciones de un campo magnético? Entonces es una teoría... ¿Es un campo magnético normal? Sí, un imán. Un imanzote, sí. Un imanzote abeliano, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta para Luis Somalis? Yo tengo una pregunta. ¿Esto qué hace? Habló de estos, estas proyecciones de los estados de spin. Digamos, nos dijo que para un cierto estado de spin 2 se proyecta un tetraedro. Mi pregunta es, o sea, si vemos las 5 figuras que nos mencionó que eran las 5 de Platón, cada una se le supone que se le puede también asociar un estado de spin. Así es. Estos 5 estados de spin se han podido medir, o sea, se han podido encontrar partículas que... Sí. En laboratorios ya están construyendo estados cuánticos platónicos. Entonces, cada uno de estos ya ha sido producida en el laboratorio. De hecho, nosotros hemos mirado también a estados que llamamos arquimídeos, porque aparte de los sólidos platónicos, hay los sólidos arquimídeos que son, bueno, tienen, digamos, menos simetría, pero todavía son muy simétricos. Okay, por ejemplo, una bola de fútbol básicamente es un sólido arquimídeo. Entonces ahí no se pide que todas las caras sean iguales. Okay, en el platónico se pide que todas las caras sean iguales, pero en los arquimídeos se piden que sean todas polígonos regulares y que cada vértice tenga el mismo patrón de caras incidentes en este vértice. Con esta condición tienes muchos más sólidos y también corresponden a estados cuánticos que también algunos se han hecho. Sí, hay un grupo en Ottawa, en Canadá, que está haciendo, bueno, incluso cosaedros así muy fácil. ¿Y de estos estados se ha encontrado algo especial, estos estados cuánticos? Tiene muchas propiedades. Entonces, como se mencionó ya, minimizan ciertas, bueno, en estos maximizan ciertas incertidumbre. Entonces, cierto producto de incertidumbres está maximizado por ellas. Es muy contraintuitivo, pero si te pregunto, si tengo un estado cuántico y quiero encontrar el estado cuántico más sensible a rotaciones, ¿cuál sería? Muchos físicos dirían el estado coherente, donde todas las estrellas están en un mismo punto, porque es el estado más direccional, digamos. Entonces, si lo desvías un poco de su dirección y lo proyectas a su estado original, esperas que tendrá el mínimo proyección, pero no es el caso. Los estados óptimos para fijar la orientación de un marco son los estados anticoherentes, estos platónicos. Entonces, tienen varias propiedades, algunas muy importantes en metrología cuántica, que es exactamente hacer mediciones así de referencia, de orientación, etc. ¿Más preguntas? Yo quisiera tomar la primera de las preguntas. Solo para, cuando dices que se miden en el laboratorio, ¿cómo se producen? ¿Son átomos? ¿Átomos con orientación de spin o qué es? Son sistemas fotónicos
y lo que se mide es lo que se llama la función de Fukushima. Bueno, muy rápidamente explico. Cualquier estado de spin, de cualquier spin, puedo tomar un estado coherente en una cierta dirección n. Esto es el estado cuya representación de Majorana en la esfera tiene todos los puntos en una misma dirección, y esta es la dirección que los tiene. ¿Ok? Entonces todas las estrellas están en un mismo punto. Esto es el estado coherente en la dirección n. ¿Ok? Ahora tomo mi estado genérico psi, lo proyecto sobre este estado y tomo el módulo al cuadrado. Esto es un número positivo, no negativo, digamos, ¿ok? Y es una función sobre la esfera, porque mientras yo voy cambiando la n, que es el estado el psi se proyecta. Entonces puedo plotear una cierta función sobre la esfera, y esta función, que es la función de Fukushima, esta cosa, si conozco esta función, que es real y no negativa, esto determina completamente el estado psi. ¿Ok? Entonces, el estado psi puedo saber la función de onda, pero en lugar de la función de onda puedo saber esto, y es una descripción igual de buena para la función. Entonces, sobre tu pregunta, se construyen estados platónicos, se proyectan en un estado coherente, se cambia el estado coherente en todas las posibles direcciones, se mide esta proyección y al final se plotea esto, y estas superficies obviamente tienen la simetría del sólido platónico que corresponde aquí. Entonces sí, existen ¿qué estos partícula lo hace? O sea, sistemas fotónicos. De pocos fotones, entonces. Bueno, depende del spin. Si es spin alto son varios. ¿De qué orden? ¿Cuántos son varios? 50. Entonces, son estados que viven en un haz, en una fibra óptica. ¿Cómo lo describen? ¿Cómo se realizan en el laboratorio? Pues no sé. Bueno, en detalle no sé. De hecho, estoy pensando ir a Ottawa para ver qué demonios están haciendo ellos, porque de verdad nos comunicamos y a veces no nos comunicamos. Entonces quiero ir y ver lo que me preguntas. Okay. Sé que son estados A, son lo que llaman, bueno, estos parámetros de Gauss que se usan para la descripción de haces de láseres, etc. Es bastante complicado, pero al final tienen estados que pueden medir esta función y la pueden plotear experimentalmente, y es exactamente lo que te saca matemática para los estados platónicos. Entonces, en este sentido se miden. ¿Alguna otra pregunta pública? A ver, si quieres primero. Y ahorita para que sumarice, en el caso de la teoría esta híbrida que están haciendo, ¿cuál es la trenza esta que aparece? ¿Qué tiene que ver con la geometría del otro lado, lo topológico con la geometría? Bueno, es buena pregunta. Obviamente dejé mucho fuera, como todos lo hicimos, porque, bueno, 20 minutos no... Mira, en estas historias aparecen trenzas de manera natural de la siguiente manera. Imagínate que tomo un estado cuya constelación de Majorana es un tetraedro. Entonces tengo 4 puntos en la esfera. Ahora tomo este átomo o sistema fotónico, lo que sea, y empiezo a rotarlo en el espacio físico. Su constelación de Majorana rota exactamente de la misma manera. Esto es una de las ventajas de la constelación de Majorana. Entonces, si rotas un estado en el espacio físico, su constelación de Majorana sobre la esfera rota de la misma manera. Ahora, si te imaginas que cada punto tiene como un hilo, al rotarse, imagínate que mientras vas rotando, esta esfera se expande. ¿Okay? Entonces empiezo con una constelación aquí y mientras va rotando va expandiendo. Entonces cada partícula deja una trayectoria y esta trayectoria en general te describe una trenza. No es una trenza de las estándares que se hacen entre 2 planos. Es una trenza entre una esfera exterior y una esfera interior, y hay unas diferencias topológicas entre un tipo de trenzas y el otro. Pero de esta manera, de las rotaciones de estos estados y su representación de Majorana, aparecen trenzas que describen esta evolución de la orientación original a la orientación final. Daniel. Sí, Saúl. Ok. Nos comentaste que en la parte de la vida del universo, en la que son puras conjeturas, desde 0 hasta 10 en la
-10. Todo eso se parece a lo que estudia Alejandro de condensados de quarks, ¿no? Más bien entre 10 a la menos 10 y 3 minutos. Lo que hay hasta 10 a la menos 10 es realmente bastante desconocido. Cuando llegas a los 10 a la menos 10 segundos, básicamente tienes un montón de radiación, y esta radiación puede estar en forma de quarks, en forma de gluones, que es esencialmente lo que más se vería originalmente, y fotones. O sea, básicamente tienes los campos magnéticos por ahí y también las partículas que más le interesan a él, los tienes en plena acción, pero bastante más calientes que lo que a él le interesa en este momento, que es del orden de entre 100 y 200 megas más o menos, ¿no? Entonces, esto sería unos 8 órdenes de magnitud por encima de esas temperaturas, pero eso es lo que verías. Y después de eso, ves que se empieza a enfriar y llega el momento en el que llegas a esas temperaturas y no pasa mucho, son fracciones de segundo todavía, o sea, antes de un minuto, antes de un segundo, ya llegaste a que eso finalmente formó esta etapa condensada, y después de eso ya empiezas a ver que se empiezan a formar nucleones, que ya es justamente en la etapa en la que él está, pero también está este plasma, y cuando está este plasma la luz no puede salir ni nada. O sea, no podemos todavía saber qué es lo que está pasando ahí, porque todos los fotones chocan contra este muro, este plasma, y rebotan y están haciendo de las suyas por ahí, hasta que finalmente todo este plasma se enfría todavía más, y ya se empiezan a formar atomitos y todo lo demás, pasa la radiación, y esa es la que vemos, esa es la que ven los astrofísicos. O sea, básicamente eso ya fue después de los 3 minutos, que ya finalmente podemos empezar a aspirar a observar algo. Pero de hecho, aún ahí, las personas que dicen, estoy viendo un fotón más viejo que 380,000 años de edad, lo dudan. Entonces, en realidad, todavía hay una distancia, pero básicamente de lo que estoy hablando, cuando me refiero a su trabajo, es entre 10 a la menos 10 y 3 minutos de vida del universo. Sí. Bueno, sí, sí. Me gustaría saber cuál sería de punto de vista experimental, o sea, cuál sería según tú la que más ves cerca. Mira, el punto es que hay varias predicciones, pero son bastante indirectas y bastante inexactas, pero las que me podría desviar hacia muchos caminos. En este camino, en el camino que yo les estoy presentando aquí, tiene que ver con la masa de las partículas adicionales si es que existe la supersimetría. Entonces, en la teoría de cuerdas hay ciertas formas de romper supersimetría que ya están ahí, con ciertas escalas que a veces, en ciertos modelos, puedes calcular desde el principio hasta el fin. ¿Tú tienes una sola supersimetría en este caso, no? Hasta el final, sí. Sí, si tuvieras más sería un lío, no habría manera de predecir absolutamente nada ahí, porque no se parece a la realidad. Pero una vez que rompes esa simetría, ya tienes unas escalas que puedes calcular en ciertos modelos y por lo tanto puedes saber cuál es la masa o el orden de magnitud de las masas de ciertas partículas supersimétricas. Algunos de estos modelos ya han sido descartados y otros modelos siguen por ahí. Entonces, si quisieras tú decir una predicción de la teoría de cuerdas, pues sería como pedirle una predicción a la teoría cuántica de campos. No existe, ¿sí? Pero sí de los modelos particulares. Y hay modelos particulares que ya han sido descartados precisamente porque arrojan números que son incompatibles con las observaciones que tenemos hasta el día de hoy, por ejemplo, en el LHC, ¿sí? Y por ahí es donde vería la posibilidad en principio. La otra posibilidad ya tiene que ver con materia oscura, con ondas gravitacionales primigenias, que es mucho más difícil de predecir en otros modelos que en la teoría de cuerdas. ¿Y a qué escala de energía más o menos se encontraría la supersimetría que tú... En los modelos que han sido descartados por debajo de 1.5 teras y en los modelos que todavía están entre 2 y 30 teras, teraelectronvoltios, que todavía son explorables actualmente, afortunadamente. Bueno, 30 ya es demasiado, pero ya es que quieren construir este súper de 100 kilómetros y 100 teras, en ese forzosamente quedarían completamente descartados o confirmados algunos de estos modelos. Bueno,
Entonces tenemos 25 minutos todavía para interactuar. Tenemos aquí que nos hizo el favor de acompañarnos a Rodolfo Martínez, que también es especialista en gravitación y altas energías de la Facultad de Ciencias, y Leonardo Patiño. Los 5 estamos aquí justamente para ustedes, para que nos hagan saber sus dudas, inquietudes, nos pregunten lo que quieran, saber de lo que quieran, de gravitación y altas energías y información cuántica. ¿Sí? Pues muchas gracias. Muy bien, pues primero agradezcamos a los 3 oradores.